En el momento en que entré en la sala del tribunal, mi madre se rió por lo bajo. Una risa silenciosa pero cruel, como si hubiera esperado toda su vida para esto. Mi padre simplemente negó con la cabeza, ya avergonzado de llamarme su hija. Anastasia Crowell. Ese es el nombre que una vez enseñaron a la gente a susurrar para hablar de una decepción. Una deshonra. Solía creerles. Dejé que sus palabras me enterraran viva. Pero hoy no, porque hoy estaban a punto de descubrir en qué se había convertido exactamente su hija olvidada. La sala del tribunal olía a mármol frío y a papel, estéril, sentenciosa. Mis tacones golpeaban el suelo con un ritmo constante que no se correspondía con el caos que pulsaba en mis venas. En el banco delantero, mi madre apretó los labios para ocultar una risa que, de todos modos, se escapó, fina y cortante. Mi padre exhaló por la nariz, lento y decepcionado, como si ya hubiera aceptado la vergüenza de ser visto conmigo de nuevo. El juez se quedó paralizado a medio movimiento, con el mazo suspendido en el aire, y sus ojos se abrieron de par en par durante medio segundo antes de inclinarse hacia el secretario. No necesitaba oírlo susurrar, pero lo hice. Dios santo, es ella. Las palabras se movieron por la sala como estática. Las cabezas se giraron. La conversación se detuvo por un momento. Cada sonido se evaporó, excepto el zumbido en mi pecho. Seguí caminando. Cada paso resonaba en las paredes, medido, deliberado. La carpeta que tenía en la mano parecía más pesada de lo que debería. 7 años de silencio envueltos en papel. Crucé la mirada con mis padres el tiempo suficiente para ver la certeza vacilar detrás de sus expresiones de suficiencia. Creían que ya habían ganado. Cuando llegué a la mesa, dejé la carpeta con suavidad, y el sonido fue agudo en el silencio. Mi madre se movió, su sonrisa flaqueó. Mi padre miraba al frente. El juez aún no había hablado. Creían que estaba aquí para defenderme. No podían ver que eran ellos los que estaban siendo juzgados. La luz brilló en el borde metálico del escritorio, reflejándose en los papeles que había pasado media vida preparando. Dejé que el silencio se alargara hasta que dolió. Entonces, levanté la barbilla, con la voz tranquila y firme. Empecemos, dije. Mi madre dejó de reír. Desde fuera, parecíamos impecables, el ideal pulido de éxito de Estados Unidos. Raymond Crowell, mi padre, el patriarca de lengua de plata de uno de los mayores imperios inmobiliarios de Oregón. Vivian, su elegante esposa, adorada en las galas benéficas y fotografiada por su gracia, y Elliot, su hijo de oro, el heredero que no podía hacer nada malo. Detrás de esa fachada de cristal, la verdad tenía grietas que nadie se atrevía a ver. Una vez trabajé junto a ellos, dirigiendo la empresa cuando la salud de mi padre empezó a flaquear. Cada número cuadraba, cada informe estaba limpio. Creía que la disciplina y la transparencia podían salvar un legado construido sobre el orgullo. Ellos lo llamaron frialdad. En 2014, cuando el mercado inmobiliario se desplomó, gasté todo lo que tenía, casi $400.000, para mantener a flote Crowell Estates y asegurarme de que los empleados recibieran sus sueldos. Pensé que salvarlos a ellos significaba salvarnos a nosotros. Me equivocaba. 3 meses después, cuando los beneficios volvieron y la empresa se estabilizó, mi puesto fue eliminado. La razón oficial, manipulación de registros financieros. La razón real, me había vuelto un inconveniente. Esa noche, en la cena, la lámpara de araña brillaba sobre la mesa como un foco sobre mi humillación. Mi madre cortaba su filete con delicadeza, su voz tan suave como cruel. Naciste para cuidar, no para mandar. Me reí entonces, en voz baja, porque la rabia le habría dado la razón. Esa fue la primera vez que sentí que la sangre de mis venas se enfriaba. Me fui sin nada más que un archivo de estados financieros y la certeza de que algún día pagarían por la mentira que habían construido juntos. Pensaron que había desaparecido, pero yo solo estaba esperando a que escribieran su propio veredicto. 5 años después, en mi pequeño apartamento con vistas al Pearl District, un simple paquete marrón me esperaba en la puerta. Sin remitente, sin dirección de devolución, solo mi nombre escrito en la parte superior. Dentro había un sobresellado con cera descolorida. La letra era inconfundible. La de mi abuelo. Solo para sus ojos. G. Crowell.
Me temblaban los dedos mientras desdoblaba los papeles que había dentro. Cada página llevaba su firma, cada línea era clara. Cada activo, propiedad y acción me lo dejaba a mí. No a Elliot, a mí. Durante mucho tiempo, no pude moverme. Cuando mi abuelo murió, el testamento leído en el tribunal nombraba a mi hermano como único heredero. Lo había creído. Había lamentado la pérdida de su fe en mí más que su propia muerte. Pero esta era la verdad que habían enterrado. Mi teléfono sonó, agudo y repentino. ¿Es usted Anastasia Crowell?, preguntó una voz grave. Me llamo Caleb Finch. Solía trabajar con el abogado de su abuelo. Las palabras se me atascaron en la garganta. Desapareció, continuó Caleb. Hace 15 años. Después de negarse a cambiar el testamento de su abuelo. Él pensó que el anciano había escondido el verdadero en alguna parte. Quizá confió en que usted lo encontraría. El pulso me martilleaba en los oídos. El mundo a mi alrededor parecía inclinarse. Esto ya no era traición. Era una conspiración. Volví a meter el testamento en su sobre y escribí en él con tinta firme: la paciencia es poder. Porque por primera vez lo entendí. Los Crowell no solo me habían robado. Habían cometido un crimen, y yo había terminado de fingir que no lo veía. Caleb se reunió conmigo en un café tranquilo junto al río Willamette, el tipo de lugar donde nadie se queda el tiempo suficiente para darse cuenta de dos extraños intercambiando secretos. Deslizó una pequeña memoria USB rayada sobre la mesa. Esto viene de las cajas de archivo de Gerald and Pine, dijo. Lo encontré en una pila marcada para triturar. Cuando la conecté, un temblor de estática llenó los altavoces, seguido de la voz frágil y temblorosa de un anciano. Raymond y Vivian Crowell me obligaron a cambiar al heredero. Les tenía miedo, pero guardé el original hasta que pudiera dárselo a Anastasia. El ruido del café desapareció a mi alrededor. El abogado había sabido que yo volvería algún día. La verdad me había estado esperando todo este tiempo. Caleb giró su portátil hacia mí, mostrando un testamento escaneado. La firma parece real, dijo. Es porque lo es. Tomaron la firma de tu abuelo de un documento de 1997. Es una copia antigua, copiada y pegada en el testamento falso. Estudié los trazos de la tinta, temblorosos pero familiares. No habían falsificado su nombre. Habían reciclado su honestidad. La rabia se encendió y luego se congeló en claridad. Puedes falsificar una firma, pensé, pero no la integridad. De vuelta a casa, rebusqué en un viejo armario y encontré extractos bancarios de los años 90. Una línea destacaba: titular de la cuenta, Gerald Crowell y Anastasia Crowell. Pero cuando busqué en los registros digitales del banco, mi nombre había desaparecido, borrado por completo. Alguien con poder hizo eso, murmuró Caleb. Hice capturas de pantalla, las guardé en una unidad encriptada y lo miré. ¿Y ahora, qué?, preguntó. Ahora, dije, haremos esto bien. Sin ruido, sin sangre, solo la verdad, fría y limpia. Mi café quedó intacto, helado para cuando nos fuimos. 3 semanas después, Caleb y yo condujimos hacia el sur, a Salem. El aire olía a lluvia y a madera vieja cuando entramos en la residencia de ancianos. La señora Henley, la antigua ama de llaves de mi abuelo, estaba sentada envuelta en una manta, con las manos temblorosas, pero los ojos afilados como el cristal. Le mostré una fotografía descolorida que me había enviado por correo años atrás. Su voz vaciló, pero no se quebró. El señor Gerald firmó el testamento en su estudio de arriba. Yo estaba allí. Hice una foto. Tu madre estaba justo detrás de él. Metió la mano en un cajón y sacó un pesado álbum, con las esquinas gastadas. En la última página estaba la prueba que no sabía que había estado persiguiendo. Mi abuelo, con la pluma en la mano, el abogado a su lado, y mi madre, Vivian, mirando directamente a la cámara. No podía respirar. ¿Testificaría si fuera necesario? Si el tribunal lo pide, dijo en voz baja. Pero, niña, destruyeron todos los originales. Esto es todo lo que me queda. En el camino de vuelta, el cielo se volvió grisacero. La voz de Caleb era apenas un susurro. Si ella todavía tiene esa foto, vendrán a por ella.
Tenía razón. Cuando abrí la puerta de mi apartamento esa noche, los cajones estaban revueltos. Mi ordenador, destrozado. Todo había desaparecido, excepto una sola hoja de papel sobre mi escritorio. El legado no se da, se construye. Me quedé allí, mirando la letra bajo la luz parpadeante. Era la frase de mi abuelo, la que usaba cada vez que yo dudaba de mí misma. Quizá quien la dejó no había venido a amenazarme, sino a recordarme por qué estaba luchando. Me senté, el agotamiento era pesado, pero una firme determinación crecía en su lugar. Pensaban que era frágil porque me mantenía en silencio. Lo que nunca entendieron fue que el silencio no es debilidad, es oportunidad, y mi momento estaba llegando. El mensaje de Elliot llegó tarde, diciendo que la familia quería hablar una última vez en la casa del lago, en Crater Lake, donde mi abuelo me enseñó a remar. Sabía que no era paz, era control de nuevo. La casa brillaba dorada bajo la luz de las velas. Mi madre, sentada como una reina con perlas. Mi padre, todavía impecable con su traje oscuro. Elliot, bebiendo vino, fingiendo confianza. Me miró y dijo, «Todavía crees que eres mejor que nosotros, ¿verdad?» No dije nada. Mis dedos rozaron la grabadora escondida en mi chaqueta. Mi padre sonrió, una sonrisa fina como el cristal. «No tenemos que seguir peleando. Anna, firma esto», y se acabó. El papel sobre la mesa era una renuncia a la herencia. Cogí el bolígrafo, fingiendo considerarlo. Elliot se rió. Ya no necesita cargar con el desastre de papá. Él ya se encargó de ese viejo abogado, ¿verdad, papá? El silencio se hizo más denso. Mi madre ahogó un grito. Los ojos de mi padre brillaron. Pero era demasiado tarde. La grabadora lo tenía todo. Dejé el bolígrafo. Ahora sé que no desapareció por vejez, dije, y me alejé, dejando atrás su vino y su pánico. Esa noche, Caleb llamó, su voz baja. Raymond Crowell me ofreció dinero para que me olvidara. Lo grabé. Envió el archivo. La voz de mi padre, tranquila. Solo queremos proteger el nombre de la familia. Recibirás más si te olvidas de esto. Se lo reenvía a la fiscal federal Sandra Nguyen. Ella dijo, he estado esperando 7 años por esto, Anna. Ahora es su turno. Una fría claridad me invadió. La justicia ya no era un sueño, sino un movimiento. La lluvia me siguió de vuelta a Portland. Las luces se emborronaban en la autopista como recuerdos. Me dirigí al cementerio, la tierra blanda bajo mis zapatos. La lápida de mi abuelo estaba desgastada, pero las palabras seguían allí. La integridad construye el legado. Dejé orquídeas blancas sobre la piedra, susurrando, no estoy reclamando dinero. Estoy reclamando la verdad. El viento levantó una nota de mi bolsillo. El legado no se da. Se construye. La misma frase que dejaron después de que entraran en mi oficina. Finalmente lo entendí, provenía de Gerald Pine, el abogado que desapareció. Su última advertencia antes de que lo silenciaran. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi madre. Mañana. Intenta sonreír cuando te condenen. Respondí, tú me enseñaste el silencio, madre, pero no a usarlo para mentir. De vuelta a casa, reuní las pruebas, el testamento, la fotografía, las grabaciones, el vídeo del soborno, y las coloqué en mi maletín de cuero. Cada página, una cuchilla de verdad. Vi mi reflejo en el espejo. Una mujer destruida, otra reconstruida. Mañana, susurré, dejarán de reír. La lluvia golpeaba el cristal, constante como una cuenta atrás hacia la justicia. El tribunal de Multnomah brillaba bajo luces blancas. Cámaras destellando fuera, reporteros gritando el nombre de Crowell y Stacks como si ya fuera un escándalo grabado en la historia. Entré vestida de negro, con el pelo bien recogido, el eco de mis tacones cortando el ruido. Dentro, mi madre estaba sentada erguida, con una sonrisa lo suficientemente afilada como para sacar sangre. La mandíbula de mi padre, apretada. Mi hermano se reclinó en su silla, arrogante, tranquilo. Su abogado me miró y sonrió con suficiencia. La aplastarán, señorita Crowell. Lo miré una vez.
No estoy aquí para aplastar a nadie, dije. Estoy aquí por la verdad. El primer vídeo se reprodujo. La voz de Elliot desde la casa del lago llenó la sala. Papá ya se encargó de ese viejo abogado. ¿Recuerdas? El aire se quebró. Mi madre se levantó de un salto, gritando, «¡Eso está editado!». El mazo del juez impuso silencio. Luego vino el segundo archivo. La grabación de Caleb. La voz de mi padre, firme. Solo queremos proteger el nombre de la familia. Recibirás más si te olvidas de esto. La sala se congeló. Las luces de las cámaras brillaban en su rostro, sus manos temblaban. Me levanté y coloqué un sobresellado ante el juez. La carta de mi abuelo fue leída en voz alta. Si ella está ante ustedes, ya ha soportado más peso que cualquier hombre de esta familia. El juez bajó la mirada y luego habló. Este caso no es complicado. Es criminal. El sonido golpeó como un trueno. Su abogado se desplomó, mis padres palidecieron, mi hermano guardó silencio. Exhalé lentamente. Se rieron cuando entré. No se reían cuando salí. El juicio se prolongó hasta bien entrada la tarde. La sala del tribunal estaba cargada con el peso de las horas y el zumbido de una tensión susurrada. La luz del sol se colaba por las altas ventanas, pintando franjas doradas sobre la mesa de madera donde yacían los últimos papeles. El aire estaba tan quieto que parecía tener miedo de moverse. La voz del juez Michey finalmente rompió el silencio. Firme, tranquila, final. El tribunal reconoce el testamento original de la señorita Anastasia Crowell. Crowell y Stats y todas las propiedades relacionadas deben serle devueltas. Los acusados, Raymond, Vivian y Elliot Crowell, serán remitidos al fiscal federal por cargos de falsificación y obstrucción a la justicia. La sala estalló. Los flashes parpadearon. Los reporteros gritaban preguntas, sus palabras se convertían en ruido blanco. El sollozo de mi madre quebró el aire. Mi padre miraba hacia abajo, sus hombros hundiéndose bajo el peso de su propio silencio. Elliot se inclinó hacia adelante, con el rostro pálido, su susurro apenas audible. Ganaste, Anna, pero lo perdimos todo. Me volví hacia él, mi voz tranquila. Yo no quité nada. Solo devolví lo que ellos destruyeron. El mazo golpeó una última vez, un sonido más parecido a la liberación que a una sentencia. Recogí mis archivos lentamente, los mismos que una vez intentaron borrar, los que sobrevivieron a su orgullo. El juez Michey bajó del estrado. Su rostro se suavizó mientras se detenía a mi lado, poniendo una mano en mi hombro. Tu abuelo estaría orgulloso, dijo. Sostuve su mirada, tranquila, firme. Ya lo está. Por un instante, los años se plegaron. El primer día que había entrado en su sala. El temblor de su mano ahora tenía sentido. Había conocido a mi abuelo. Había sabido qué clase de hombre era y qué tipo de tormenta había atravesado yo para estar aquí. El círculo se había cerrado. Fuera, el pasillo ardía con las luces de las cámaras. Los reporteros se agolpaban, gritando mi nombre. Señorita Crowell, ¿cómo se siente al obtener finalmente su venganza? Me detuve lo justo para encontrarme con sus ojos. La justicia no grita, dije, y luego me di la vuelta. La puerta se abrió detrás de mí, cerrándose con un golpe sordo. El ruido del interior se desvaneció, reemplazado por el silencioso zumbido de la ciudad. La luz del atardecer se filtraba a través del cristal como una cinta de misericordia que cruzaba el suelo. Me recordó al lago, al brillo del sol sobre el agua. El día que mi abuelo me dijo que la verdad nunca se hunde. Al salir, el aire sabía limpio. El tribunal a mis espaldas ya no parecía un lugar de juicio, sino de claridad. Cada flash de las cámaras captaba un destello de luz en el mango plateado del mazo que había quedado dentro, transformándolo de un arma en un símbolo de liberación. No sonreí. No levanté las manos. Simplemente caminé hacia adelante, dejando que el viento levantara el borde de mi pelo. El mundo, finalmente, en silencio. Y en ese silencio, sentí algo que no había sentido en años. Paz, no triunfo. ¿Paz? La luz me siguió por los escalones, cálida e inquebrantable como la verdad misma.
Conduje de vuelta a la casa del lago en Crater Lake. Mientras el día se convertía en crepúsculo, el mismo lugar donde todo comenzó. El aire era cortante y quieto, el agua lisa como un espejo, reflejando un cielo veteado de oro pálido. Me senté en el borde del muelle de madera, las tablas crujiendo suavemente bajo mis pies, y saqué la vieja carta de mi bolsillo, la que mi abuelo había escrito mucho antes de que yo entendiera su peso. Encendí el mechero de plata, la llama atrapando la luz mortecina, y vi cómo el papel se curvaba y ennegrecía. La luz del fuego tembló en mi rostro antes de que la soltara al viento. Las cenizas se esparcieron por el lago, llevadas hacia el silencio. Se rieron cuando entré, pero salí libre. Un año después, abrí la Fundación Crowell para la Integridad y la Gobernanza, dedicada a defender a los acusados injustamente en el servicio público. No lo hice por la gloria. Lo hice porque la justicia sin compasión se convierte en crueldad. La prensa llamó a mi historia, el veredicto silencioso, y les dejé. Se ajustaba a lo que era, una verdad que no necesitaba gritar. Durante una entrevista, el presentador se inclinó hacia adelante preguntando, ¿los perdona? Sonreí. No para la cámara, sino para mí misma. El perdón no consiste en dejarlos ir a ellos, dije. Consiste en permitirme vivir a mí. Ahora doy clases en la Facultad de Derecho de Portland, en la misma ciudad donde mi familia una vez dominó el horizonte. En mi aula, el polvo de tiza se adhiere a mis dedos mientras escribo 2 líneas en la pizarra. La integridad construye el legado. El legado no se da, se construye. Los estudiantes observan en silencio, sin saber que esas palabras provinieron una vez de un hombre que creyó en mí cuando nadie más lo hizo. La luz se filtra por las altas ventanas, capturando las líneas de tiza, volviéndolas plateadas. El brillo es el mismo que se filtró en la sala del tribunal aquel día. Firme, honesto, sin parpadear. Me detengo un momento, respirando el sonido del viento moviéndose entre los árboles de fuera, trayendo el débil eco del agua contra el muelle. Cuando termina la clase, me quedo, observando los últimos rayos de sol deslizarse por el suelo. El reflejo en el cristal se siente vivo, casi como el latido de un corazón. Cierro los ojos y, por primera vez en años, el silencio no se siente vacío. Se siente lleno, pacífico, perdonado. La historia termina donde empezó, junto al lago. Pero esta vez, no hay miedo, no hay amargura, solo calma. El viento zumba, el agua se agita, y la luz sigue danzando sobre la superficie como si susurrara el único veredicto que jamás importó. Permitirme vivir.